Hoy estamos celebrando también dentro de la iglesia el servicio de misiones, el servicio misionero. Y esto implica entender que la iglesia tiene un ADN, un llamado. Como alianza tenemos un apellido. Nosotros lo llamamos Alianza Cristiana, ¿y qué? Misionera. Y es importante entender un poquito lo que somos como iglesia. Algunos de pronto ya lo saben, pero otros no lo tienen tan claro. A diferencia de muchas denominaciones que existen en las iglesias cristianas, la Alianza Cristiana no nació con el propósito de ser una denominación. La Alianza, como su nombre lo indica, era una agencia misionera que era la alianza de muchas denominaciones e iglesias con el propósito de enviar misioneros. Por eso se llama alianza. Y algo importante en la alianza es que la alianza no tiene una unidad litúrgica. En diferentes países, en diferentes lugares, la liturgia es diferente. Lo único que sí tenemos unidos como alianza es la doctrina. El mensaje de la palabra es lo que nosotros no negociamos. Entonces, dentro de ese proceso, cuando la agencia misionera fue estableciendo iglesias, llegó el momento que habían tantas denominaciones que no sabían qué nombre ponerle a la iglesia. Entonces, ¿qué nombre le ponían a la iglesia? La alianza. Porque era lo único que tenían en común, la agencia de misiones. Y así fueron creciendo muchas iglesias en el mundo, y por eso se estableció la alianza como una denominación. La alianza cristiana actualmente está en más de 88 países en el mundo. Algunos dicen que en algunos lugares ya estamos llegando por encima de los 90, y comprende alrededor de 6.5 millones de aliancistas en el mundo. En Colombia somos alrededor de 70,000 personas. Entonces, como denominación, en Colombia estamos consideradas que estamos entre las 5 denominaciones más grandes de Colombia. Y de la misma manera estamos presentes en 5 regiones o en 5 continentes, o en 5 partes fundamentales como es Norteamérica, toda la parte de Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, Asia, Pacífico y África. Pero tenemos todavía un desafío muy importante, y es lo que se conoce hoy en día como la sexta región o la ventana 1040. Implica que el trabajo de la iglesia, la misionalidad de la iglesia, sigue siendo parte de la visión y el proceso que nosotros tenemos, la tarea por cumplir. Que el evangelio de Cristo sea predicado en muchos lugares del mundo, como el Señor nos dijo, desde mi casa hasta lo último de la tierra. Y es entender también, iglesia, que hubo lugares donde los apóstoles predicaron el evangelio cuando la iglesia del primer siglo se desarrolló, pero hoy en día muchos de esos lugares donde el evangelio empezó, ya no existe el evangelio. Ya no hay generaciones que conozcan de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que estamos viviendo. Vivimos un tiempo donde también hay zozobra. Vivimos un tiempo donde hay muchas preguntas. ¿Cuántos, al ver todo lo que ha pasado este año 2020, quisieran que el Señor ya viniera por su iglesia? ¿Cuántos? Bueno, si hay algunos que están. Esta semana hablaba con mi esposa y decía a mi esposa, ¿qué más falta para que Dios venga? ¿Qué más necesitamos? Ya hay que casi que se ha cumplido todo. Y a veces como que decimos, uy, Señor, por favor no tardes, como dijo Pedro, no tardes, Señor, ven pronto. Hoy vamos a hablar un poquito de esas interrogantes. Así que el tema que vamos a compartir hoy se llama la tarea por concluir. Este tema nos lo compartió el pastor que vino el día de ayer, que estuvo con nosotros, el director nacional de misiones. Estuvo ayer hablándonos de esa tarea que tenemos por cumplir, el pastor Iván. Y hoy voy yo a acompañar esta enseñanza y a reflexionar sobre el proceso. Así que voy a invitarles a que vayamos juntos al libro de Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer estos primeros 14 versículos. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. A mí me gusta que lean conmigo, y así también usted está en esa dinámica de estar despierto, de estar atento. Entonces vamos a leer una versión hoy diferente, la nueva traducción viviente, y vamos a tomar este texto en esta paráfrasis, y dice así de la siguiente manera la escritura. Leamos juntos, 2, 3, dice así: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios?
Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús le dijo: no dejen que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de acercarnos a ti y acercarnos a tu palabra. Señor, hoy nos congregamos, algunos aquí en la iglesia, otros de manera virtual en nuestras casas, y nos acercamos, Señor, para que tu palabra nos enseñe, para que seamos, Señor, hoy edificados a través de la enseñanza. Hemos aprendido, amado Dios, que tu palabra es viva y eficaz, y que cuando nos acercamos a ella podemos ser transformados. Es una lámpara que alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida. Hoy nos acercamos a ella. Enséñanos, háblanos en medio de este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. Es importante darnos cuenta de cuál es la tarea por concluir, la tarea que tenemos por delante. Y vamos a tratar de desarrollar en este texto lo que el Señor quiere hablar a sus discípulos de una manera consciente, de una manera real, concientizarlos a ellos. Entonces, usted ve en la historia que el Señor está hablando con ellos de cosas que son fundamentales que han de pasar. El Señor como que quiere concientizar a sus discípulos de la realidad que están viviendo en ese momento, en su contexto. Y en ese momento surgen tres preguntas importantes para los discípulos. Pero los discípulos esperaron que el Señor se alejara. El Señor se fue al monte de los olivos y dice que allí en secreto le hicieron tres preguntas a Jesús. ¿Cuáles eran esas preguntas? La primera pregunta es: Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? El Señor está hablando de los principios de dolores. Está hablando de la guerra, está hablando de los terremotos, está hablando del hambre, de las pestes. Y la primera pregunta es: Señor, ¿cuándo va a suceder esto? En ese tiempo muchas cosas no habían pasado, pero hoy podemos darnos cuenta que se ha cumplido la mayoría de lo que la palabra dice, lo que Jesús dijo. Es decir, que lo que el Señor les contó a los discípulos y a sus oyentes en ese tiempo, hoy somos testigos de que los tiempos del Señor se han cumplido. La segunda pregunta que tienen los discípulos es: ¿qué señal marcará tu regreso? Y esta es una pregunta fundamental para saber cuándo tengo que alistarme, cuándo es que yo tengo que prepararme para lo que va a pasar. Y yo quiero que esa preocupación y esa pregunta fue muy insistente de los discípulos. En otra oportunidad Jesús le dice a los discípulos: no se angustien, que ni yo sé, solamente ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Quisiéramos saber cuándo va a pasar, qué va a pasar, cuál es la señal que va a marcar tu regreso.
Pero aún así, Él anticipó cosas que iban a estar sucediendo. Y la tercera pregunta que tienen los discípulos es: ¿qué señal marcará el fin del mundo? ¿Qué es lo que va a pasar que va a decir, aquí nos dimos cuenta que esto se acabó? Llegó el minuto 90, va a haber el pitazo final, ya no va a haber nada más. Entonces, esa era la inquietud que tenían los discípulos, y no solamente los discípulos, sino todo el pueblo judío, que ellos anhelaban un Salvador. Vale la pena darnos cuenta que el desarrollo del contexto del pueblo en ese momento era un pueblo desolado, un pueblo que había sido maltratado, que había sido conquistado, y por eso la primera enseñanza de Jesús es la bienaventuranza. Cuando Jesús arranca su ministerio, lo primero que les dice al pueblo es: ustedes son bienaventurados porque sufren, ustedes son bienaventurados porque lloran, son bienaventurados porque han sido despatriados, porque han sido sacados de sus tierras. Es decir, el pueblo al que Jesús le está hablando es un pueblo que ha perdido la esperanza. Ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Salvador, al que volviera a establecer el reino de David. Ellos están preocupados porque el tiempo que están viviendo es un tiempo difícil. Es un tiempo donde en esa oportunidad el Imperio Romano había tomado dominio sobre ellos. Veían la esclavitud, el destierro, la violencia, la pérdida de sus derechos. Había en su corazón una necesidad de ser restaurados. De alguna manera, este tiempo nos marca muchas cosas parecidas a ese. Tenemos una humanidad que sufre, una humanidad que se ha alejado del desarrollo de esperanza y de futuro. Durante 2 meses estuvimos predicando de lo que el pecado le hizo al hombre, le hizo al mundo. Y los últimos 2 fines de semana el pastor Milton nos acompañaba hablando de la esperanza que tenemos en el Señor. Está claro, iglesia, que usted y yo que conocemos a Cristo tenemos una esperanza de vida eterna. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Si usted no la tiene, necesita acercarse a Cristo. Pero el problema que tenemos, iglesia, es que en el mundo y aún en Colombia hay unas generaciones nuevas y un grupo de personas y de países y naciones que no tienen esperanza. El problema que tenemos en este tiempo no es que la gente no quiera creer en Dios. El gran problema es que no les afecta, no le interfiere para su vida, no es relevante y no es importante si Dios existe o no. ¿Qué es lo que ha venido pasando en Europa? Ha venido pasando en otras naciones. No es que no conozcan a Dios, es que no les interesa saber nada de Dios. Es fácil nosotros darnos cuenta que nuestro contexto nos permite hablar de Dios, de un Dios que la mayoría de gente tiene la oportunidad de aceptar o no. Pero qué difícil es hablar con una persona que dice: oye, chévere, respeto tu creencia, me parece chévere que te congregues, me parece chévere que tengas una fe, pero para mí eso no es relevante, no me interesa, gracias. Cuando usted le pregunta, la pregunta que arranca el ABC del evangelismo: si mueres en este día, ¿sabes dónde vas a pasar la vida eterna? Y hoy en día encontramos respuestas como: ¿vida eterna? Yo no creo en la vida eterna. No creo que haya vida después de la muerte. La vida es una sola y es para gozarla, para disfrutarla. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Y qué decir de la pérdida de la identidad que el mundo viene teniendo en la familia? ¿Por qué los continentes se vienen envejeciendo? ¿Por qué no hay nuevas y futuras generaciones cuando las parejas jóvenes ya no quieren tener hijos y se están buscando derechos para minorías, donde el matrimonio establecido por Dios ya no tiene sentido? Donde los derechos están ganando las personas de las minorías para desarrollar familias que no establecen un futuro generacional de principios y valores. Esa es la realidad del mundo que tenemos. Ese es el mundo que tenemos que evangelizar. Y hablemos de aquellas nuevas o de aquellas naciones donde la religión que se ha impuesto por ellos tradicionalmente busca multiplicar más su creencia y desarrollar o conquistar el mundo a través de esa fe y a través de la guerra armada que implica la conquista de los reinos. Esa es la realidad que tenemos en el ser humano hoy. Lo que está pasando, Cristo lo anunció: crisis política, guerras, pandemias. Lo que está pasando ahorita con el coronavirus solamente nos demuestra la capacidad de un virus de poder paralizar todo el mundo. Todo el mundo.
Este virus no es más grave que los que ya hemos vivido, pero hoy ha demostrado que puede paralizar al mundo. Y es algo de lo que Dios habló desde el principio, de lo que Jesús quiso advertirnos que iba a pasar. El cuadro de Mateo 24 nos deja 3 puntos fundamentales para analizar hoy. Lo primero es la proliferación de falsos maestros, la oportunidad de que otros vengan a hablar en el nombre de Cristo. ¿Saben que algo importante que nos presentan las crisis es la manifestación de los falsos maestros? Y iglesia, nosotros necesitamos estar despiertos para entender cuáles son las personas que se levantan para engañar al pueblo de Dios. Dice Mateo 24:4, Jesús le dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Engañar a quiénes? A muchos. Mire, la Biblia es tan clara frente a lo que va a pasar en el futuro. Quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que somos escogidos de Dios? ¿Sabe qué es lo grave? Que el mismo Jesús advirtió que en el futuro el enemigo va a engañar inclusive a los escogidos de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted está en riesgo de ser engañado? Totalmente, así como tiene riesgos de contagiarse del coronavirus. Y esto es importante y quiero tomarlo, no quiero que lo vea usted tan jocoso, porque en este tiempo hay personas que dicen: hermano, ¿cómo no me va a saludar? No me va a dar el abrazo, el pico. Deme el abrazo en el nombre de Jesús. No sea irresponsable. Y salen muchas publicaciones para decir que el virus no nos tocará, porque somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hermanos, la Biblia nos demanda ser responsables. Hubo una persona que no voy a nombrar que le dio 30 días al coronavirus en su país para salir. Eso no tiene sentido. Y hay personas que se aprovechan de los tiempos para levantar falsas profecías, falsos llamados, para decir que hablan en el nombre de Dios, cuando lo que estamos viviendo es la consecuencia del pecado. Tengamos cuidado con esas personas que se levantan a decir en el nombre de Dios que son los enviados, que son el Mesías, que son las personas que traen palabras de Dios. Son doctrinas que generan confusión, pluralismo religioso, pero que no están basadas en la Escritura. Por eso, amados, la iglesia les anima a que usted estudie la palabra de Dios. La verdad, el verdadero mensaje está en la Biblia. Y es importante que usted realmente corrobore si lo que los predicadores le estamos predicando esté en la palabra de Dios. Yo les decía esta mañana, estos días que estuve predicando sobre amarteología, que son mucho conocimiento que uno va dando, hubo personas que me dijeron: venga, tengo dudas. Venga, yo no veo que en la Biblia diga esto. Y qué bueno cuando hay una iglesia reflexiva, una iglesia que no come entero, una iglesia que dice: yo quiero saber si lo que se está diciendo realmente es, explíqueme esto. Eso es importante en la iglesia. Por eso el pastor Milton constantemente nos está diciendo: usted tiene que estudiar, capacitarse, ir a la EFI, conocer la Escritura, saber si la verdad que le están contando es la verdad de la palabra de Dios. Entonces va a haber proliferación de falsos maestros, los va a haber, y va a haber más y más. Y ustedes se van a dar cuenta que ahora con estas cosas que van a ir pasando se levantarán más falsas religiones, y muchos querrán correr allí, porque allí sí les tienen el antídoto para el coronavirus. No se le haga extraño que alguien venga a ofrecer el antídoto en una nueva religión, en una nueva... ¿Ustedes sabían que en Corea la mayor contaminación que hubo en Corea se debe a una comunidad religiosa? Que no tomaron las medidas preventivas y allí se presentó el mayor contagio, porque creemos que somos inmunes a cosas que son la consecuencia del pecado. Hermanos, debemos de ser conscientes y tener la capacidad de discernir las cosas que vienen de Dios, y entender que Dios nos habla es por su palabra y no por hombres que se toman el derecho de hablar en el nombre de Dios lo que su palabra jamás fue escrito.
Por eso el mismo profeta habla cuando dice de los profetas que profetizaron en nombre de Dios: ellos corrían y yo no les había enviado, ellos hablaban y yo no les había profetizado. ¿Cuántas personas en este tiempo profetizan en nombre de Dios? Y va a abundar más y más. Lo segundo que encontramos aquí es la obsesiva preocupación. Y por eso me llamó la atención tomar el texto en la Nueva Traducción Internacional, la Nueva Traducción Viviente, y lo tomó el pastor Iván también ayer, porque nos habla de la importancia de esa obsesiva preocupación que a veces se da en las cosas, del pánico. Ustedes, hay algunos, no sé en qué parte de Colombia es que cuando alguien dice no se asuste, no se azare, no se paniquee, ya sabemos lo que es el pánico. O si no, diga qué pasó el año pasado cuando dijeron que se iban a entrar a los conjuntos, iban a entrar a saquear y hacer todo eso, que hasta ahora no hay evidencia de que hayan entrado a ningún conjunto. ¿Pero qué hubo? Pánico. Entonces el que estaba en este edificio vio allá que se estaban moviendo personas con escobas, por eso sí se armaron bien, ¿no? Con escobas, con traperos, con lo que fuera, y dijeron se van a entrar en ese conjunto, y comenzó a llamar al uno, al otro, al otro, al otro, y generamos el pánico más terrible que hemos vivido, por lo menos en Bogotá. Y al final decir que nada de eso era cierto, que nunca hubo tales grupos. Sí hubo noticias de personas que saquearon supermercados, fueron cosas puntuales. Entendemos lo que es el pánico. Estamos llenos de falsas noticias, pero terrible. Por eso una responsabilidad del cristiano es no publicar lo que no sabe, no compartir lo que no tiene evidencia. Nos llegó algo y decimos, uy, eso es importante para todos, y después dicen esa noticia es falsa. Es importante no dejarnos llevar por el pánico. Mire lo que dice Mateo 24:6: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero, dice la Nueva Traducción Viviente, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Habla de que habrán guerras, ya estamos viviendo guerras, amenazas de guerras, un reino contra otro reino, hambres, terremotos en muchas partes del mundo, pero solamente eso es el comienzo de principios de dolores de parto. Como que el Señor nos está diciendo, cálmenla, no se panique, no deje que esta situación lo lleve a usted a desesperarse. Y en este tiempo, como lo que estamos viviendo, es una oportunidad para la iglesia. Hay que tomar medidas, claro está. Hay que ser responsables. Pero iglesia, el proceso es avanzar entendiendo que hay medidas preventivas, pero que tampoco podemos dejar que las circunstancias nos marquen ya una fatalidad cuando Dios dijo que esto había de pasar, pero que solamente es el principio de dolores. Vamos a vivir muchas cosas. No sabemos esta generación de nuestros hijos que van a enfrentar. Muchos hablan que las futuras guerras no serán guerras bélicas, serán guerras químicas, guerras biológicas. Por eso muchos se atreven a decir que las nuevas pandemias son creadas. No más, sin especular más allá de lo que se pueda, esto que estamos viviendo paralizó la economía del mundo. Si alguien lo hizo, lo logró. Imagínense lo que pueden hacer hoy en día con cosas como estas. Esto es el futuro. Y ahí es donde la iglesia tiene que abrir sus ojos y entender que el Señor ya habló de todas estas cosas que vienen, que solamente son principios de dolores, son oportunidades que Dios nos da. Hay muchos que posiblemente ya esto los va a alejar de las iglesias. Algunos posiblemente ya van a decirnos, si ya no me puedo congregar, entonces me quedo en mi casa o ya me separo de la relación con Dios. Hoy es lamentable que muchas de las iglesias, no solo en Colombia, en el mundo, se cerraron. Esto lo produjo esta pandemia. Hoy son miles y miles de iglesias en el mundo cerradas por lo que estamos viviendo. Gracias a Dios existen las redes sociales.
y se está predicando, pero yo creo que del 100% de las personas que asisten los domingos a las iglesias que están cerradas, el 50% no se está conectando. Y de una manera se van desconectando de las cosas de Dios. Debemos de tener cuidado con la obsesión, con esa excesiva preocupación y no preocupar a otros, más cuando esto nos está llevando más a darnos cuenta de la alerta que tenemos más para predicar. Como dijo el pastor Iván, me gustó eso, no es para usar tapabocas para dejar de hablar la verdad de Cristo, sino esto es para abrir nuestra boca para que otros conozcan la verdad del reino de los cielos. Si tiene gripa, sí, pero si no, no le ponga el tapaboca, sino más bien que abra su boca para animar a aquellos que necesitan ser restaurados. Lo tercero es la persecución. La persecución en la iglesia ha venido desde el primer siglo, y a pesar de que de pronto muchos no la hemos vivido aquí en Bogotá, en Colombia se ha vivido por muchos años, en el mundo se viven, hoy siguen muriendo muchas personas a causa del evangelio. Jesús dijo que iban a ser perseguidos, los arrestarán, los perseguirán, los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y mire que advierte, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros, se odiarán, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Esto va a traer la consecuencia de todas estas situaciones. Muchas personas están conectadas, y lo hago con respeto, a la experiencia de la iglesia. Cuando usted le dice a algunas personas, ¿por qué te gusta ir a esta iglesia? Porque allá me siento súper bien, me siento como en el cielo. Se acaba la iglesia, se acaba la experiencia, se acaba su relación. Esta situación está probando a muchos. ¿Qué pasaría si el presidente ayer habló, dijo que iban a revisar medidas y posiblemente se va a reducir la capacidad de reuniones? Todo esto puede seguir tomando medidas. ¿Qué pasaría si mañana nos dicen no podemos seguir reuniéndonos? ¿Nuestra relación con Dios depende de la iglesia? ¿O nuestra relación con Dios depende de esa relación íntima, de esa oración y de la oportunidad que tenemos de relacionarnos con su palabra? La persecución va a estar, y lo digo responsablemente. Esto que está pasando es un papayazo para aquellos que no quieren las iglesias. Entre más nos restrinjan, van a ser ellos más felices. Pero esto no va a detener la iglesia. Esto va a hacer que la verdadera iglesia se despierte y se levante y sea una iglesia que renace desde el principio que Dios la estableció. Entonces la persecución siempre ha estado, iglesia. Él está hablando a sus discípulos cosas que ya hemos vivido y que vamos a vivir más adelante, posiblemente en Latinoamérica, Colombia. En los futuros años vivamos una persecución más directa. Ya la estamos viviendo de manera ideológica, usted lo sabe. Ya tenemos la persecución ideológica, pero más adelante puede ser de leyes, de cosas que prohíban que se predique el evangelio. ¿Nos vamos a alarmar por eso? ¿Vamos a paniquearnos? ¿O vamos a decir, Señor, esto será parte de lo que ya tú anunciaste, pero vamos a fortalecernos para seguir avanzando? Ahora bien, ¿cuál es la tarea por concluir? La tarea por concluir es la última cosa que el Señor estableció que tenía que pasar para que todo esto se cumpla. Y es la tarea que implica dos cosas importantes: el mensaje y el mensajero. Mateo 24:14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino, ¿por dónde? Por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces esto es lo que tiene que pasar para que Cristo venga. Ahora, ¿cuántos anhelan la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué hay que hacer? Esta es la tarea por concluir. Entonces la tarea por concluir tiene dos cosas: tiene un mensajero y tiene un mensaje. Entonces cuando entendemos cuál es el mensaje es el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Las buenas nuevas que implican arrepentimiento, que implican vida eterna. Ese es el mensaje del reino. Es un mensaje de
restauración, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida eterna, pero requiere también mensajeros. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el mensajero? Claramente la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, cada creyente. Esta tarea Dios se la puso a usted. Y en este tiempo, iglesia, tenemos una máxima oportunidad. ¿Por qué? Porque si nos cierran las iglesias, si no nos dejan reunirnos, pues vamos a transmitir por Facebook. Y ahora usted tiene la oportunidad de compartirle a toda su casa, a todos sus amigos, a todos sus vecinos, la palabra de Dios. Y es triste cuando nos damos cuenta que hay personas que les da temor, que les da miedo compartir en sus redes sociales. Es que yo no quiero que me critiquen. Es que yo no quiero ganarme enemigos, a mis amigos que no creen en el Evangelio. ¿Sabe? La mayoría de personas que nos critican en nuestra fe, una gran mayoría fueron cristianos. Una gran mayoría de los que vienen y hacen publicaciones en nuestras redes sociales en contra de lo que hacemos, fueron personas que salieron de una comunidad de fe. Constantemente nos toca estar limpiando los comentarios que nos llegan. Y cuando uno va y mira su contexto, vienen de una comunidad de fe. Heridos, lastimados, vivieron procesos. Y muchas de esas personas ya decidieron alejarse de Dios. Pero le cuento una cosa, son 2 o 3. Por mal que le vaya a 5, pero usted tiene más de 100 amigos allá. ¿Usted va a dejar de compartir la verdad de Cristo por esos 3 cuando de pronto hay 100 que merecen recibir el mensaje de salvación? Yo prefiero perder estos 3 y que otros sean salvos. Por eso dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Ahora, si usted no tiene redes sociales, no se preocupe por abrirlas. No haga eso, tranquilo. Busque un hijo, un sobrino que le ayude, pero usted no abra. Busque, o sea, si quiere escuchar la predicación, búsquela en las redes de otros. No lo estoy animando a que abra las redes sociales, pero si usted ya las tiene, comparta. Un mensaje que puede traer restauración, salvación. ¿O le da miedo que la gente sepa que usted es cristiano? Cristo no tiene agentes secretos. Si usted es un agente secreto de Dios, de pronto el Señor en secreto lo tiene a usted para ir al infierno. Usted ha sido engañado toda la vida. Hermanos, este mensaje requiere mensajeros y somos nosotros. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso la Escritura dice: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen ¿qué? Buenas noticias. Quiero ponerles un panorama. Usted vive en un barrio, en un conjunto, en una cuadra, y nadie sabe que usted es cristiano. Y de pronto allí hay una persona deseosa de escuchar la palabra de Dios, un enfermo, diciendo que alguien venga y me comparta la palabra de Dios. Y qué triste cuando esa persona en su lecho buscando se entera que usted lleva siendo vecino hace 20 años y que usted era la persona que necesitaba para que orara por él. Porque así muchos viven como agentes secretos. Nadie sabe. ¿Saben? Hay una obra que el Espíritu Santo ya está haciendo en todas las personas. ¿Se acuerdan de Cornelio? Él quería recibir el mensaje.
¿Y sabe a quién usó Dios? Al que despreciaba a los gentiles. Y el Señor cogió a Pedro allá en la terracita, estaba tomando el sol, y le pegó su apretadita. No llames inmundo lo que Dios ha santificado. Muchos de nosotros el Señor quiere pegarnos una apretadita para que podamos ser esos mensajeros. Porque hay muchos donde el Espíritu Santo ya está inquietando corazones para recibir la palabra. Por eso la Escritura dice, los campos están listos para la cosecha. Y estos tiempos de crisis hace que el Espíritu Santo sea más efectivo en muchas personas. Pero la pregunta es, ¿dónde están aquellos dispuestos a llevar el mensaje? ¿Dónde están aquellos dispuestos a compartir la verdad del Evangelio? Iglesia, nosotros somos los mensajeros, la esperanza del mundo. Y yo quiero decirle algo ya para concluir. La iglesia debe estar unida en el propósito. Y la iglesia es una sola. La iglesia no es San Cristóbal Norte, la alianza. La iglesia es la iglesia que se reúne en todo el mundo para glorificar a Cristo. No critique otras iglesias. No critique los programas. La iglesia tiene diferentes ritmos. Hay gente que dice, no, es que la verdadera iglesia es la que se reúne en casas. Demuéstremelo bíblicamente, eso es mentira. La verdadera iglesia es la que está unida por el Espíritu Santo, en casas, en templos, en lugares donde es difícil o en lugares donde es fácil. Es una sola. No diga que la iglesia tiene que ser así o asá. La iglesia tiene un solo espíritu y es el Espíritu Santo. Tanto Dios obra en iglesias y templos grandes como en templos pequeños, como en casas. Dios se está glorificando allí. No critique la iglesia del Señor. Y menos critique su propia iglesia. El que habla mal de su iglesia habla mal de su casa. Más bien, sea parte del mensaje. Sea parte de los mensajeros que dice, Señor, aquí estoy. Por eso Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:9, si usted lo quiere leer conmigo, léalo bien fuerte. ¿Cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira el que está a su lado y léaselo. Dígale, mas tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero hacer una pregunta final. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? Jesús dijo, cualquiera que se avergüence y que me niegue aquí en la tierra, ¿yo qué? Yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gran reto tenemos, ser los mensajeros. En este tiempo, hermanos, hablen. Que el coronavirus no le calle la boca, sino que le abra la boca para predicar el Evangelio, para traer esperanza. Pero si tiene gripa, no hable. ¿Sí? No hable. Quédese calladito. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Hay un llamado que el Señor nos hace, iglesia, a concluir la tarea. Y esa tarea está en nosotros. Somos los llamados. Y este es el tiempo en que Dios utiliza todas las crisis, todas las circunstancias, para que la iglesia despierte en ese proceso. El que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos están dispuestos a decir, Señor, yo quiero ser mensajero de las verdades de tu reino? Por eso, en esta tarde ya,
hago un llamado único a aquellas personas que están dispuestas a ser mensajeros y decir: Señor, úsame como instrumento para que tu mensaje llegue a otros. Aquellas personas que estén dispuestas, voy a pedirles que se coloquen en pie. No vamos a hacer llamado aquí adelante. Solo usted póngase de pie allí donde está y dígale: Señor, quiero ser un instrumento, un mensajero del mensaje de salvación. Y quiero que usted le diga al Señor en este momento, y en sus propias palabras, que lo usen. Dígale: Señor, de pronto usted hay cosas que le impiden. Usted lucha con cosas. Dígale: Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame. Haz, Señor, lo que tengas que hacer en mi vida, pero quiero ser ese instrumento, ese mensajero de tu palabra. Si hasta ahora he sido una persona escondida en la verdad del Evangelio, Señor, hoy te pido, Dios, que esa verdad de mi vida salga a la luz, no porque sea perfecta, sino porque Cristo se perfecciona en mi vida. Él me va perfeccionando en medio de mis debilidades, de mis errores. Él va haciendo una obra que ya no está terminada, pero que el mundo pueda ver que el Señor está trabajando en cada una de las áreas de mi vida. Qué bueno decirle: Señor, úsame como instrumento de mensaje, de mensajero, para que el mensaje llegue a mi familia, para que mi casa sea, Señor, restaurada, porque he sido puesto como instrumento para que el mensaje corra. Úsame, Señor, como instrumento allí en el trabajo donde me has puesto, para que el mensaje corra a través de mi vida. Soy el instrumento que tú quieres usar, Señor, para que ese mensaje llegue. Úsame, Señor, como instrumento allí en la universidad, en el colegio. Úsame como instrumento en el trabajo, en el barrio donde me has puesto, para que el mensaje llegue, Señor. Haz de nuestras vidas que caminamos en la restauración, Señor, y en la renovación de tu Espíritu Santo. Padre, glorifícate en cada uno de mis hermanos que está en este lugar, en tu iglesia, Señor. En tiempos, Señor, de crisis, en tiempos de pánico del mundo, una iglesia firme que se levanta creyendo que el mensaje de Cristo necesita ser predicado y ser esperanza y ser luz a aquellos que hoy no la tienen, Señor. Padre, yo oro por aquellas personas que están viviendo procesos difíciles. Oro por aquellos, Señor, que de pronto están enfermos en este momento, que están en sus casas, Señor, para que haya sanidad en sus cuerpos. Padre, si hay personas, familias, Señor, que tienen temor en este tiempo, Señor, quita el temor de sus vidas. Padre, aquellos que de pronto están guardando cuarentena por alguna situación vivida, Señor, fortalécelos, anímales, Señor. Y aún aquellos que están viviendo un proceso por contagio, Señor, que tu palabra les alcance, que haya fe en sus corazones y tengan la oportunidad de conocerte a ti, Señor. Que este momento de crisis sea un momento de oportunidad para que el reino de los cielos se extienda por todo lugar, Señor. Gracias te damos por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por el mensaje que tú nos has dado, las buenas nuevas de restauración y de reconciliación. Gracias, Señor, por enseñarnos la verdad del Evangelio. Oramos, Señor, para que sigas tú fortaleciendo las familias. Padre, que este tiempo de recogimiento de medidas, Señor, sea también para que la familia se una en un solo propósito, para que la familia, Señor, se acerque más a ti. Todas las iglesias que se reúnen en sus casas, Señor, aviva la iglesia, aviva las casas, aviva los barrios, Señor, porque hay una casa que se levanta para ser casa de oración e intercesión. Aquellos que nos ven por las redes sociales, Señor, interven con tu mano poderosa, Señor, y haz que esas casas sean casas de luz, casas de transformación, Señor. Que sus barrios comiencen a ver la obra que Cristo está haciendo en esas casas. Padre, que en medio de la crisis los templos nuevamente se llenen, Señor, las casas se llenen, porque hay una iglesia que se levanta a ser aquellos instrumentos de Dios para llevar el mensaje, Señor, para llevar el mensaje de tu palabra, el mensaje de transformación. Gracias, Señor, por tu iglesia, Padre, porque tú eres quien vas con nosotros. Tú eres quien vas con nosotros, Señor. Padre, libra a tu iglesia de cualquier falso engañador, de cualquier profeta, Señor, que sea falso, que quiera aprovecharse de las circunstancias y llevar a la iglesia, Señor, a creer de una manera diferente y no entender tu voluntad para este tiempo.
Padre, que no tengamos miedo de perder algunos amigos con tal de ganar a muchos para Cristo. Porque aquellos que nos critican, que nos persiguen, que nos injurian, Señor, tendrán su precio, tendrán, Señor, su recompensa. Pero por aquellos que no te conocen, tú traerás tu misericordia, Señor, y derramarás bendición para que sobreabunde, Dios. Quiero invitarle a levantar sus manos ahí donde está y dígale al Señor que lo llene de su espíritu. Dígale: Señor, lléname de ti. Llena mi vida, Señor. Capacítame para ser ese mensajero, ese instrumento de honra para ti, Señor. ¿Qué tal si le dice: Señor, abre mi boca? En el tiempo donde todos la cierran, tú abres mi boca para que el mensaje, Señor, de tu palabra llegue. En el tiempo donde muchos, Señor, guardan silencio, tú, Señor, haces que mi vida florezca, Señor, para testimonio a muchos. Tú haces una obra completa, Señor, en este tiempo, en medio de la crisis, porque tú lo advertiste, Señor. Solo son principios de dolores, pero lo que determina y garantiza tu venida es que el evangelio se predique, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por estar con nosotros, Señor, por bendecir nuestras vidas, Dios. Santo eres tú, Jesús, santo. Es el amor del Señor. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Una vez más, tu amor. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego, con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Yo quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. En Cristo pertenezco a ti. Hay un llamado que el Señor nos hace a todos, y es el llamado a transformar el mundo, a reconciliarlo. Mientras que nosotros somos reconciliados con Él, Él nos invita a reconciliar a otros. Este mundo necesita del Señor, y nosotros somos los enviados para esa obra. Qué bueno decir: Señor, quiero seguir tu llamado, el llamado que me has hecho, Señor, porque yo pertenezco a ti, Señor. Yo pertenezco a ti, Jesús. ¿Qué tal si decimos: en la cruz? En la cruz yo me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. En la cruz, en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. En la cruz, en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo,
Gracias, Señor, por darnos ese sentido de pertenencia y esa oportunidad para ser parte de la restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Academia Ministerial de Artes. Te invitamos a que te inscribas y aprendas con nosotros el instrumento que más te gusta. Escríbenos a academiaministerialdeartes2020@gmail.com. Conoce nuestros programas y nuestros precios, que seguro te van a gustar.